Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, decía Cicerón que los pueblos que no conocen su historia suelen repetir sus errores. Hace poco más de 30 años nuestro país vivió un ciclo de reformas político-económicas importantes, similar al que vivió los 3 años anteriores en el Pacto por México. El error que se cometió hace poco más de 30 años es que la transformación política-económica no vino acompañada de una transformación social. Y en este sexenio el presidente presume todas las reformas estructurales, pero no ha tenido una sola reforma estructural en materia social. Y el país reclama una reforma estructural de calado social. Lo que vengo a proponer es lo que con éxito hicimos el gobierno de la ciudad, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional en la Ciudad de México en materia de salario mínimo. Creamos la figura del proveedor salarialmente responsable. Y aquellas empresas que aspiran a tener contratos de parte del gobierno de la ciudad pueden acreditar como un elemento diferenciador para verse beneficiadas con los resultados de las licitaciones o adjudicaciones directas, que si están pagando el salario mínimo por encima de la unidad de medida que establece la CONASAMI, es un elemento diferenciador. Lo que vengo aquí a plantear es exactamente esa legislación en materia federal, que sea un elemento diferenciador y un estímulo a quienes quieran contratos del gobierno federal, que demuestren en los hechos que están pagando el doble del salario mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero no solo eso, vengo a plantear que no se comete el mismo error de hace 30 años y que todo lo que le resta por licitar y concursar al gobierno federal, derivado del Pacto por México, es decir, todas las rondas pendientes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la nueva banda de 700 MHz que va a licitar el IFETEL, todo aquello que nuestro país va a licitar con un valor agregado derivado de las reformas estructurales, que en ese caso no sea un estímulo, que en ese caso, como lo dice el tercero transitorio, sea una obligación para quienes aspiran a tener la nueva cadena de televisión que se va a volver a concursar y todos los ejemplos que conocemos, que tengan que acreditar que en ese proyecto van a pagar 2 salarios mínimos respecto de lo que establezca la CONASAMI. Si no hacemos que el Pacto por México sea solo una reforma político-económica, sino que sea una reforma política-económica que se refleje en el bolsillo de los mexicanos, vamos a tener el mismo ciclo de reformas de hace 30 años, con mayor crecimiento económico como país y mayor desigualdad. Acción Nacional quiere que el salario mínimo sea lo que establece la Constitución. La Corte no permitió que lo consultáramos a los mexicanos, pero hoy venimos a proponerlo. Ojalá y el partido en el gobierno esté del lado de la agenda del salario mínimo y no de la agenda de solo las reformas estructurales que no tienen calado social. No vamos a combatir la pobreza regalando televisores, compañeras y compañeros. Hace 30 años se pensó que con solidaridad bastaba para paliar la desigualdad social. Necesitamos reformas estructurales, sí, y políticas sociales. Más que televisiones, salario digno para todos. ¿Es cuánto, señor presidente?